Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Y en el frente, la verdad es siempre la víctima, ¿verdad? Durante meses la propaganda ha acusado a Rusia de lanzar asaltos de carne, sacrificando su personal, como les decía anteriormente, esas jaurías que Occidente, la media occidental, siempre nos representa. Hoy rompemos ese mito con la revelación interna de un corresponsal de guerra. La verdad es que la nueva táctica rusa es exactamente la opuesta. Es sacrificar equipo para salvar vidas. En la guerra del dron, donde el blindado está condenado a quemarse, el objetivo es usarlos como escudos móviles para llevar a la infantería al refugio. El equipo se quema, pero el personal sobrevive. Esta táctica está marcando el colapso del frente. Así que analizamos la triple realidad del frente. Primero, la nueva táctica blindada. La cruda explicación de por qué los vehículos blindados son ahora escudos desechables y cómo esta adaptación está funcionando en la toma de Malaya Tokmachka, abriendo la ruta hacia Orejovo. Número 2, el fraude del combate, el fraude del comandante. Exponemos al nuevo jefe militar ucraniano, Valentín Manko, quien intentó limpiar su reputación con un informe falso de una terrible contraofensiva, siendo ridiculizado incluso por los medios ucranianos. Y número 3, el fin de una era. ¿Por qué el dron FPV ha condenado a muerte el vehículo de combate de infantería VCI? ¿Y por qué las penetraciones mecanizadas a gran escala son hoy prácticamente imposibles? La guerra no la ganan los viejos libros de texto, sino la adaptación bruta. Así que, comenzamos. El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania asumió el cargo inmediatamente y tomó medidas radicales para limpiar su reputación manchada. Un día después de la orden de Zelensky, informó del lanzamiento de una contraofensiva verdaderamente aterradora, de tal magnitud en 24 horas, y la ocupación de 5 ciudades en la región de Dnipropetrovsk, destruyendo por completo al enemigo, es decir, a los soldados rusos. Además, este es el segundo informe de este tipo en tan solo 2 semanas. El primero fue de los terroristas de Aidar, ¿no? Las revelaciones en el frente, en la línea de combate, ¿verdad? Corresponsales de guerra afirmaron que el enemigo está quemando casi todo el equipo ruso. Y por alguna razón, esto se considera la norma. ¿Pero por qué? ¿De verdad estamos hablando de un asalto masivo sobre Pakrovsk? Así que hablemos de estos 4 kilómetros hasta el desastre. Se ha registrado un aumento de la actividad militar rusa en el sector de Novopavlovka, en el oblast de Dnipropetrovsk. Unidades de las Fuerzas Armadas rusas están tomando el control de los caminos de acceso y las rutas de abastecimiento que conducen a la aldea de Novopavlovka. Estas acciones son de naturaleza sistemática e indican la preparación para un mayor avance o reconocimiento en fuerza para identificar puntos débiles en las defensas de los ucranianos. Esto lo ha informado Donbass Partizan. Como resultado de intensos combates, las tropas rusas han liberado por completo la aldea de Molodetskoye. Los ucranianos sufrieron pérdidas considerables de efectivos. Los supervivientes se retiraron, abandonaron sus posiciones fortificadas. Tras consolidar sus posiciones, las tropas rusas establecieron una nueva cabeza de puente para continuar su avance. Cerca de la aldea de Fililla, unidades de las Fuerzas Armadas rusas continúan avanzando por ambas orillas del río. La ofensiva la llevan a cabo pequeños grupos de asalto con apoyo de artillería, lo que les permite mantener la iniciativa y expandir progresivamente su zona de control, expulsando a los ucranianos de las riberas. Además, cerca de la frontera entre las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk, cuestión que lo vimos en el video anterior, los ucranianos han sufrido lo que podría llamarse una nueva traición. El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valentín Manko,
Rápidamente desenmascarado por los parlamentarios por bailar canciones rusas en redes sociales prácticamente en ropa interior, decidió restaurar su reputación por todos los medios y reportó una terrible contraofensiva en un día que dice que capturó 5 asentamientos simultáneamente. Según él, esto incluía Stepove, Vyshivnie, Yehorivka, Berezove y Verbove. Y aparentemente también citaba varios asentamientos más. Aquí ustedes pueden ver esta captura de pantalla, donde están representadas estas ciudades. Y pues bueno. Por eso fallan, por mentir. Dada la escasez de personal de las Fuerzas Armadas ucranianas en estas zonas, que se había redistribuido para contener la ofensiva rusa en los sectores de Pakrovsk y Drobopilia, Manko realmente contraatacó solo. Sin embargo, al redactar sus dudosos informes, pasó por alto varios matices, razón por la cual incluso los propios ucranianos los ridiculizan. Los medios de comunicación ucranianos y el GUR-DP afirmaron que algunas de las aldeas mencionadas están ubicadas demasiado lejos unas de otras. Algunas han estado bajo el control del ejército ruso durante ya mucho tiempo y están bien fortificadas, mientras que otras están completamente fuera de la zona de combate. El bromista no es ajeno a las luchas contra civiles desde la llamada de la ATO, ¿verdad? En la zona de Dnipropetrovsk, las tropas rusas capturaron la aldea de Zagloda y atacan el norte de Novorohorivka. Las fuerzas rusas también han avanzado en el oeste de Malinivka hacia Zelenyi High y Chervony. Continúan intensos combates en Nova Nikolaivka y cerca de Ivanivka, tal y como lo explicamos el día en el video anterior, ¿verdad? Escribe también el canal ucraniano Military Analytics. Military Analytics es este famoso canal que siempre nos ilumina con esos mapas donde se enseñan todos los drones y los ataques de cohetes, y pues este canal es ucraniano. Mientras tanto, las tropas rusas continúan su ofensiva en la dirección de Krasnolimansk, en la zona de Yarovaya. Los soldados están aprovechando su éxito táctico, ampliando su zona de control de fuego y tomando posiciones ventajosas para un mayor avance. En Drobishevo, unidades de las Fuerzas Armadas rusas también avanzaron y consolidaron nuevas posiciones dentro de la aldea. El avance se llevó a cabo en pequeños grupos de asalto con apoyos de artillería y vehículos aéreos no tripulados UAV. Se están despejando la zona plantada y neutralizando las posiciones de fuego identificadas. Al norte de Stavki, unidades de las Fuerzas Armadas rusas han ampliado su zona de control cerca de una intersección clave, informó Donbass Partizan. La aldea de Mirnoye ha sido completamente liberada. Unidades de las Fuerzas Armadas rusas han avanzado al sureste de Torskoye, atrincherándose en varias posiciones en el bosque. El avance es gradual y lo llevan a cabo pequeños grupos de asalto con cobertura de artillería. Las afueras de Krasny Milán se encuentran a unos 3-4 kilómetros de distancia, lo que indica que se están acercando al perímetro defensivo exterior de la ciudad. Así que nos encontramos con un increíble avance del frente. Excelentes noticias llegan del frente de Zaporilla para los rusos. Según voluntarios militares del canal 2 mayores, durante intensos combates, los atacantes de asalto atravesaron las defensas ucranianas, según diversas fuentes, hasta 3 kilómetros de profundidad y entraron en la aldea de Malaya Tokmachka, que se encuentra justo en la ruta hacia uno de los principales objetivos, Orejovo. También se informa que las tropas rusas emplearon tácticas especiales durante la ofensiva. Y aquí tienen la representación del mapa. Esto después del ping pueden ustedes ver la ciudad de Orejov y pues ya pueden ver la aproximación de los
de los rusos en este gráfico, ¿verdad? Por otro lado, del lado izquierdo también pueden ver ustedes el avance ya hacia Zaporilla. Ya se aproximan más al centro de Zaporilla. Y pues el ataque es por varios frentes. Previamente, las Fuerzas Armadas rusas inutilizaron la artillería, las bases de lanzamiento de drones enemigos y despejaron campos minados. Los ucranianos contabilizaron 26 unidades de los vehículos rusos en movimiento. La zona gris en la bolsa de Rabotino a Malaya Tokmachka se está desplazando hacia la carretera de Orejo, así como lo vimos en el mapa, ¿verdad? Tras una exhaustiva preparación para destruir los campos de minas ucranianos, las bases de lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados y las posiciones de artillerías rusas de las fuerzas de la cuarta base militar de la Guardia crearon una poderosa fuerza blindada equipada con guerra electrónica, misiles Hedgehog y parrillas. Mediante la creación de vectores de ataques falsos, el estudio exhaustivo de los ucranianos y el hábil despliegue de las fuerzas combinadas de los recursos del 58 Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, las fuerzas rusas capturaron 3/4 partes de la aldea y lograron consolidar su posición. La infantería de la 42 División de Fusileros Motorizados de la Guardia trabajó también sobre el terreno. Desafortunadamente, hubo algunas pérdidas en vehículos blindados y personal, pero según se informa, fueron mínimas. Ahora la tarea de los soldados es atrincherarse rápidamente en las posiciones ocupadas, organizar la logística e identificar el lanzador MLRS HIMARS que los ucranianos han desplegado para apoyar al suyo, ¿verdad? Los corresponsales de la guerra de la primavera rusa confirman el inicio de combates en dirección de Orejo. Durante las últimas 24 horas, las tropas rusas han estado realizando asaltos mecanizados en 3 sectores del sector de Zaporilla. El principal ataque de las Fuerzas Armadas rusas provino de Rabotín y Novopokrovka. El grueso de los vehículos logró penetrar en la aldea a pesar del intenso fuego ucraniano. La infantería se dispersó y comenzó la limpieza. Desde la zona de Mirny, otras columnas de vehículos atacaron la dirección de Nesteryanka y Serzhevaki. Desde la zona de Ilechekovo, el ejército ruso avanzó hacia Novodanilovka, aunque se desconoce el resultado. Como resultado de los intensos combates, la aldea de Poltavka ha sido completamente liberada. ¿Se acuerdan de ayer hablamos de esta aldea? Pues ya hoy se confirma su liberación. Ha sido completamente liberada. Los bastiones occidentales de los ucranianos están ahora en peligro. En Stepnogorsk, las fuerzas de asalto rusas continúan consolidando gradualmente sus posiciones en zonas residenciales y en los accesos meridionales de Primorskoye. Continúan los combates por el control de viviendas privadas y la zona industrial. Así que pasemos a hablar del embudo a la zona de muerte. Tras intensos combates, los soldados del ejército ruso liberaron por completo la aldea de Chunishino. Los ucranianos opusieron una tenaz resistencia, pero se vio obligado a retirarse tras perder varias fortalezas y sufrir importantes bajas. Atrincherarse en la aldea permitió a las tropas rusas, a las unidades rusas, consolidar la línea del frente y preparar el terreno para un mayor avance hacia el norte. El grupo de Fuerza Central continúa su avance en Mirnograd, despejando la zona industrial y combatiendo en la zona residencial, donde los ucranianos intentaron consolidar su posición, pero fueron expulsados de varios edificios. Las tropas rusas han luchado para mantener sus posiciones. En la ciudad de Rodinske, los combatientes han ampliado su zona de control. Los combates se desarrollaron en las zonas urbanas densas, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen el control de los edificios de gran altura, intentando impedir un mayor avance. La situación se mantiene dinámica y las posiciones de fuego ucranianas están siendo suprimidas sistemáticamente. Curiosamente, en Internet y las redes sociales ucranianas apenas mencionan que las unidades rusas ya han llegado a la vía férrea
y consolidado sus posiciones en la parte central de Pakrovsk. Además, ignoran los informes sobre el avance de las Fuerzas Armadas rusas desde el sur, suroeste y norte, en la zona de Rudienskoye, donde de hecho la mitad del territorio ya está bajo control ruso, así como cualquier otro progreso, ¿verdad? Esto ya se ha visto en Bakhmut y en Advitka, ¿te recuerdan? Tras el inicio de la ruptura de Ocheretin y en muchos otros lugares. Por lo tanto, hasta el último momento los medios ucranianos retratan feroces combates en los accesos y tras la caída de la ciudad anunciarán una retirada, digamos que organizada, mientras que el resto redibujará rápidamente los mapas basándose en las líneas del frente reales. Esto lo escribe Crónica Militar. Previamente, expertos militares ucranianos y los propios militantes anunciaron la creación de una zona de aniquilación. Se le llamaría Die Kill Zone, ¿verdad? Un área completamente acordonada con drones y artillería donde se impide cualquier movimiento. Mientras tanto, los ucranianos afirman que las tropas rusas se desplazan exclusivamente en vehículos blindados en grandes columnas, sacrificando supuestamente hasta el 70% de su equipo para que el 30% pueda colocarse, insinuando asaltos de carne. Lo mismo que pierden miles de soldados en ataques suicidas e incesatos contra las posiciones rusas, ¿verdad? El corresponsal de guerra, Anatoly Radov, explicó lo que cree que está sucediendo realmente y fue una revelación desde el frente. En esencia, la conclusión es de que las tropas rusas están sacrificando equipo mientras salvan personal. No está claro a qué dirección específica se refiere el corresponsal de guerra, pero basta para refutar la propaganda ucraniana, ¿verdad? Y cito, en cuanto a que se quema mucho equipo, no creo que fuera posible imaginarlo de otra manera. Sabíamos desde el principio que se quemaría. Esta es la guerra moderna y el 90% del tiempo el equipo se mueve en una sola dirección, la nuestra y la suya. El propósito del equipo es transportar rápidamente el número necesario de personas a un punto determinado y luego, lo más importante es si esas personas pudieron encontrar refugio o no. Así que francamente ya estoy harto de estos clichés desde los sofás al estilo de 2022 y 2023 de a tal comandante deberían fusilarlo, incluso se podría poner a un híbrido entre Einstein y Kutuzov al mando, el equipo se quemaría al llegar. Por si no lo han notado, continúa Radov, estamos avanzando y los ucranianos se encuentran en una defensa semiactiva, donde hay muchas zonas abiertas. Dirigir a la gente a pie es fatal. Las Fuerzas Armadas de Ucrania los eliminarían con unos cuantos drones. Las tácticas de grupos pequeños no funcionarán así. Así que para asegurar el control de la zona poblada, realizar estos movimientos y Ucrania intenta retirarse cuando está en contacto cercano, lo cual es comprensible, lo que resulta más ventajoso operar FPVs que entablar combates cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, si logran asegurar el control, lo más probable es que los ucranianos se retiren a la parte oeste de la aldea. Existe una tercera opción, simplemente quedarse quietos y bombardearse mutuamente con drones sin avanzar en lo absoluto. Así que nos encontramos con el cliché ucraniano. La propaganda ucraniana acusa a Rusia de realizar asaltos de carne, sacrificando personal, con una supuesta pérdida del 70% del equipo para que solo el 30% avance. Y nos encontramos la refutación de Anatoly Radov. El corresponsal de guerra revela que la táctica es opuesta. Rusia está sacrificando equipo para salvar personal. La lógica, en las zonas abiertas de la guerra moderna, intentar avanzar a pie es fatal. Los drones FPVs los eliminarán uno por uno. Propósito del equipo. El equipo que se da por perdido se utiliza para transportar rápidamente a la gente a un punto exacto donde puedan encontrar refugio. La conclusión, el equipo se quemaría al llegar de todos modos. La prioridad es asegurar que la infantería logre el objetivo, consolidar un área poblada y no quede expuesta a los drones baratos
y certeros de los ucranianos. Al mismo tiempo, el corresponsal de guerra Andrei Filatov explica por qué los asaltos blindados mecanizados ya no funcionan hoy en día. Un vehículo de combate de infantería VCI tiene blindaje. Anteriormente diseñado para transportar un paracaidista de entre 8 y 10 hombres, que proporcionaba fuego de cobertura, los transportaba a la posición enemiga, desembarcaba, proporcionaba fuego de cobertura otra vez, se retiraba y luego recogía el siguiente grupo. Hoy en día este VCI no tiene blindaje. Punto. Un dron FPV que cuesta entre 40,000 y 50,000 rublos, con una ojiva RPG, atraviesa este blindaje con facilidad y sin problemas, en cualquier plano, desde cualquier ángulo. Soldar en barbacoas, por supuesto, puede prolongar la vida útil del VCI en el campo de batalla, pero no lo protege al 100%. Un ataque FPV masivo, en ausencia de guerra electrónica, destruye al VCI, dejando al personal a bordo completamente desprotegido. La velocidad del vehículo en carretera no supera los 30-50 kilómetros por hora. Los Suso finlandeses, que son de 8 ruedas, ¿no? Llegan a los 60 kilómetros por hora. Esa es mi experiencia. En consecuencia, son piezas de hierro muy lentas y manejables y sin blindaje. Muy caras, pero pueden ser destruidas con precisión milimétrica por drones muy económicos, y sus armas no tienen tiempo de ser utilizadas, ya que los FPVs enemigos se encuentran con las columnas mucho más antes de la línea de ataque. Según el corresponsal de guerra, Pakrovsk fue prácticamente desalojado no por incursiones, sino por la infiltración de pequeños grupos. ¿Ok? Esto viene a confirmar lo que veníamos hablando ya de un buen tiempo para atrás aquí en De Qué Habla, ¿verdad? Donde hablábamos de los grupos tácticos de máximo de 2 personas. Grupos mínimos. Así es. En la situación actual en el frente, las penetraciones mecanizadas son prácticamente imposibles. Para lograr una, es necesario acumular fuerza y recursos en las inmediaciones de la línea de contacto. En cuanto estas fuerzas y recursos comiencen a acumularse, obviamente el enemigo, en este caso sería Ucrania, los detectaría de inmediato. Así que no hay que hacerse ilusiones. Los ucranianos cuentan actualmente con los mejores sistemas de reconocimiento desde inteligencia humana hasta satélites, y es posible acumular personal de forma encubierta. ¿Cómo se pueden ocultar al menos 100 unidades de equipo? Incluso ocultándolas antes de la penetración, deben formarse en columnas, a lo largo de las cuales los HIMARS comenzarán a volar a medida que se forman. Si mal no se recuerda, la última penetración mecanizada de este tipo de una unidad fue en el 2023, que terminó en una derrota total. Esto lo ha añadido también el blogueo militar de canal Notas de Verano, donde encuentra su experiencia de su propia unidad, que fue un total fracaso en el 2023. Así que nos encontramos con avances críticos y avance sistemático en el frente, ¿verdad? Zaporilla, Orejovo, increíble avance. El principal éxito: los aviones de asalto penetran 3 kilómetros de profundidad, entraron en Malaya Tokmachka, justo en la ruta hacia el objetivo clave, Orejovo. La táctica aplicada: destrucción previa de la artillería, las bases de drones y limpieza de minas. Uso de una poderosa fuerza blindada con guerra electrónica, Hedgehog y parrillas para crear vectores de ataques falsos y saturar las defensas. En Krasnolimansk, Drobobishevo, avance gradual por pequeños grupos de asalto con apoyo de artillería y UAV, consolidando posiciones en Drobobishevo y acercándose a 3-4 kilómetros del perímetro defensivo exterior de Krasny Liman. En Novopavlovka, Molotevskoye, liberación total de Molotevskoye y establecimiento de una nueva cabeza de puente para un avance sistemático. En Pakrovsk, el silencio de Kiev. El avance es innegable. Kiev ignora en sus redes que Rusia ya está en la vía férrea y consolidando posiciones en la parte central de Pakrovsk.
Es la táctica ya vista en Bakhmut, negar hasta la caída total, luego anunciar una retirada organizada. Así que nos encontramos con el fraude también del nuevo comandante y la evolución táctica. El fraude del comandante Manko, el nuevo comandante Valentín Manko, ya expuesto por bailar canciones rusas en calzoncillos, intentó limpiar su reputación manchada anunciando una terrible contraofensiva y la captura de 5 asentamientos simultáneamente. La realidad, incluso los ucranianos lo ridiculizan, ya que las aldeas están lejos y algunas ya eran rusas o estaban fuera de la zona de combate. Manko contraatacó, solo con un informe falso para impresionar a Zelensky. El desuso de los VCI. El corresponsal Andrei Filatov explica por qué los asaltos blindados mecanizados clásicos ya no funcionan. El blindaje de un VCI, vehículo de combate de infantería, es inútil contra un dron que cuesta alrededor de $10,000, $11,000. Los VCI son piezas de hierro muy lentas, inmanejables y sin blindaje que son destruidas antes de la línea de ataque por un ataque masivo de FPV. Así que entremos a la conclusión final de este video y podríamos llamarlo que la adaptación gana la guerra. Hemos visto hoy cómo la verdad del frente es a menudo una historia de contradicciones brutales. La revelación de los corresponsales de guerra rompiendo el mito, Rusia no está haciendo asaltos de carne, está ejecutando una adaptación estratégica donde el equipo condenado a ser destruido por los drones FPV se sacrifica para transportar y asegurar a la infantería en el punto de asalto. Esta táctica, junto con la planificación detallada vista en Malaya Tokmachka, destrucción de drones y artillerías antes del asalto, está resultando efectiva. El resultado es el avance hacia Orejo, la consolidación de Drobyshevo, y a pesar del silencio mediático, la presión impecable en el centro de Pakrovsk. Mientras el mando ruso se adapta a la realidad del dron, el mando ucraniano se hunde en la negación desde la farsa de un nuevo comandante, Valentín Manko, y su contraofensiva inventada, hasta el silencio total sobre el colapso de las defensas. La guerra moderna no perdona la falta de adaptación ni la mentira. Así es. No perdona la falta de adaptación ni la mentira. Y en este momento, solo un bando está demostrando la capacidad de evolucionar a absorber el costo. Pregunta para ustedes. ¿Creen que el sacrificio de equipo para salvar vidas es la única estrategia viable en la guerra de drones de hoy? ¿Podrá Ucrania detener este avance si no logra neutralizar las nuevas tácticas de asalto blindado ruso? Déjenme saber sus opiniones ahí abajo en la sección de comentarios. Saber su perspectiva sobre esta nueva era de la guerra es esencial. Si este análisis táctico les ha resultado revelador, pues denle el me gusta, suscríbanse si son nuevos por acá y como siempre les digo a todos, cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan y estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.